¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos a un programa más de Peli para dos. Seguimos con este especial dedicado al sistema solar y a películas espaciales y maravillosas. ¿Qué tal, Victoria, desde Madrid? La verdad es que increíble. Hoy está haciendo, bueno, hoy no se sabe cuándo se verá el programa, pero está haciendo como truenos y una lluvia de estas raras, pero con mucho calor. Entonces son las lluvias estas de verano que no le hacen bien a nadie, pero un besito para el Sí, clima hoy, siempre. hoy me ha despertado el repiqueteo en la ventana, digo, no me lo puedo creer. Pero luego he visto que el viernes tenemos 42, el sábado Claro, 43, sí. el domingo 43, el lunes 43 grados. Digo, tierra, trágame, búnker, estás en un búnker. Esto es O como... bueno, como va a ser un poco como alguna de las pelis que vamos a ver hoy. Sí. Bueno, Habrá que cambiar de planeta, vamos. Yo soy José María Villalobos desde Madrid y Verdad, bueno, verdad. El Victoria. aquí tocan los planetas errantes, que bueno, hemos tocado la Luna, hemos tocado los distintos planetas del sistema solar, los cometas, por esto de que agosto las Pléyades y la lluvia de estrellas. Pero ¿qué pasa cuando los planetas se mueven no en su órbita, sino fuera de órbita y nos encontramos con un planeta que viene hacia nosotros o somos nosotros mismos los que movemos el nuestro, ¿no? Entonces, de eso va y yo creo que es bastante interesante porque son propuestas muy distintas de cine independiente, autor, clásico de los años 50. Hay un poquito de todo. ¿Por dónde empezaríamos, Victoria? ¿Qué tal? Yo creo que pasa, Villalobos. Yo creo que lo ideal, ¿no? Es empezar por esta película de 1951, que es Cuando los mundos chocan. Que tú seguramente fuiste al cine, ¿no? A verla cuando se estrenó. Yo Y ya mayor de edad. ¿sabes quién mejor que tú, ¿no? Que le diste la mano así al director. Pues es una película que me encanta, que es de estas películas que ves de pequeño, porque era muy habitual ver este tipo de cine en la tele los sábados y tal. Es una película que me fascina. Volvemos a tocar una producción de George Pal, que algún día le dedicaremos algún programa. Ya hemos hablado de él con La Guerra de los Mundos, con lo de los viajes en el tiempo, el tiempo en sus manos, o Destino a la Luna, que bueno, que fue una aproximación seria del viaje a la Luna que hemos tratado aquí ya, ¿no? Pues también toca George Pal con este Cuando los mundos chocan, que es que, bueno, se viene un planeta hacia nosotros y lo que se les ocurre es una vía de escape, que es lanzar un cohete por una rampa y a ese cohete solo pueden subir unas personas muy determinadas, ¿no? Entonces, pues se lía parda. Y es un capítulo en un capítulo de Los Simpsons, de estos del árbol, de estos de Halloween y tal, le dedicaron su programa con el típico cohete cromado, con la rampa. Yo no sé si era el que al final lo dirigían el cohete directamente al sol o algo así, pero un capítulo maravilloso. Y solo quería resaltar, yo por mi parte, para hablar de esta peli, es su final tan increíblemente evocador que lo deja todo abierto a la imaginación de un niño, en mi caso, cuando la vi de pequeño, ¿no? Que es que cuando por fin llegaban a ese otro planeta, el nuestro se destruía porque el planeta errante ese se lo llevaba por delante, pues llegábamos a un planeta donde íbamos a empezar una nueva vida y tal, una nueva civilización, y cuando se van del cohete no dicen nada, simplemente hay una imagen de ellos mirando con una música ahí esplendorosa el horizonte y se acaba la película. Pero es que esa imagen final, que la vamos a poner aquí, si os fijáis, están los personajes en el centro de la pantalla y al fondo se ven como construcciones, unas pirámides, unas construcciones también al fondo, que evidentemente lo que te dice es que alguien vive allí y encima alguien que son una civilización avanzada, ¿no? Entonces termina la película y te quedas con ganas de más de a ver qué pasó en ese planeta, porque evidentemente se tuvieron que encontrar con quienes habían construido esas pirámides y esas construcciones, ¿no? Entonces es muy evocador y se te queda flotando en la cabeza de por vida. Sí, yo, como muchas de las pelis que hablamos aquí de estos años y demás,
parece increíble, ¿no? Que estas películas parecen mucho más actuales, ¿no? Mucho más novedosas de lo que hoy. Es cierto que este tiene como una especie de imágenes de archivo que son un poco extrañas, pero que bueno, que te la crees y que en ese momento, ¿no? Colaba. Es como una especie de Arca de Noé, una especie de Titanic, que como bien has dicho antes, que yo este concepto no lo había visto tanto en toda la ristra de películas que llevamos, ¿no? Y lo que me pasa un poco con este tipo de películas, pues sucede con la mayoría de pelis de los 50 de esta magnitud, y es que todas están proyectadas hacia la esperanza del ser humano, ¿no? Es decir, es mucho más probable que haya un final feliz y que además no se pierda tanto en el camino. Yo creo que está mucho más lejos de la realidad, pero hay que pensar bien en positivo, siempre vamos a tope, ¿no? Sí, en la película evidentemente intentan, claro, cuando llega el momento cumbre intenta todo el mundo subirse al cohete, pero no puede ser, ¿no? Y bueno, es lo que dices tú, en plan Arca de Noé, meten animales, semillas, todo pues para volver a empezar en otro lugar, ¿no? Es una película maravillosa, típico de los 50 de ciencia ficción, de estas que me tienen loco. Sí, además está guay que al principio los primeros son tomados por idiotas, pero después resulta que son los que salvan a todos, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas como las que decía de imágenes de archivo y tal, es un tsunami gigante, Nueva York sumergido, ¿no? Un saludo para Spielberg. Es que tiene muchas cosas, está muy guay, tío, es de los años 50. Ninguna película de catástrofe, no, está libre de tantear pues, los temas clásicos que ya hemos hablado aquí mucho, el egoísmo, la solidaridad, el sacrificio desinteresado, el anteponer el beneficio común antes que los intereses personales. Dios también aparece, es muy propio Dios, también de películas de la época. Dios mola mucho el concepto que se tiene, ¿no? Y ya se dice frases muy significativas como que el dinero algún día dejará de tener valor o que desperdicien cualquier cosa menos el tiempo, ¿no? Que es el material más escaso. Y bueno, es evidente que, bueno, Recuerda mucho a 2012, creo que creaban unas arcas también, sí, y estaba el tema de que los ricos querían comprar, vamos, por millones, pues tenían su plaza asegurada y tal. Hay mucho de eso en la película esta de los años 50, de lo que luego se han ido tomando durante años en otro tipo de películas muy parecidas, como en el caso de 2012. y bueno, bien es cierto que yo pienso, ¿no? Bueno, la falta esa de rigor que tienen algunas veces, bueno, pues al final esa trama que ellos proponen precisamente peca de esta realidad, ¿no? O de esta verosimilitud. Entonces, bueno, pues la premisa no termina de estar bien solventada, por eso, por esa base sólida que no tiene, que al final es un poco la trama endeble, ¿no? Y bueno, algunos planteamientos pues son muy vagos, ¿no? Lo guay es lo que surge, cómo surge y cómo Y nos... dejarse llevar. Ahí está. Es curioso porque hay mucha vez menos verisimilitud en algunas de las pelis más modernas que vamos a tratar Sí, hoy. no, está claro. Es cierto que se le habían currado mucho, ¿no? Con las maquetas, que parezca ciencia Sí, sí. ficción, que parezcan... George Pal, para eso, perfecto. Claro, o sea, de hecho utilizaron el mismo efecto, evidentemente muchísimos años antes, es que en mi añorada Con Air, la de Convicto en el aire, que a mí me encanta, de Nicolas Cage, que el final cuando va a Pedazo. Las Vegas es una maqueta tal, no sé qué, esto se utiliza aquí y se utiliza casi igual, con la misma precisión, ¿no? Y es como, bueno, pues como la película de la mosca, ¿no? Que tiene sus trabas científicas, pero hemos venido a jugar, hemos venido a hablar de otras cosas y bueno, como película de ciencia ficción, lo que hablamos supera a muchas. Así que vamos a pegar un saltito y el saltito yo creo que lo damos a otra tierra. Oh, ¿de qué año es? Mucho más de este siglo ya, ¿no? ¿Del dos Y mil lo que cuánto? pasa es que el resto de las que tenemos está es del 2011, pero es que las otras que Vale, tenemos también son más son... modernas. Sí, Pues Otra Tierra a mí es una película independiente. Es que es curioso, ¿no? Porque tiene, yo creo que mucha chicha la película esta. Es un momento dado en el que en la Tierra pues aparece un planeta gemelo nuestro, y esa noche en la que aparece, pues hay una chica que es muy prometedora, que es muy inteligente, que ha terminado el instituto y va a entrar a estudiar en el MIT, que es la universidad así en plan de tecnología y últimas tendencias de vanguardia. O sea que la tía es una pasada, ¿no? Pero en esa noche de fiesta de graduación va borracha para casa conduciendo, un poco ahí distraída, y escucha la noticia por la radio de esa otra tierra, se asoma por la ventana del coche y termina
estrellándose contra unos pobres desgraciados que, bueno, muere un niño, muere ella que estaba embarazada y él queda pues tocado de por vida, ¿no? Buena, ¿eh? Ella pasa. Buena la premisa, ¿eh? Buena, buena, Sí, buena. sí, sí, es tremendo porque su vida se trunca, 4 años en la cárcel, y la película es muy deprimente en todo ese sentido, ¿no? Porque la cara de ella refleja eso que no se ha ido nunca, ¿no? De hecho, ella cuando sale de la cárcel se pone a limpiar en un instituto y va a visitar a ese hombre al que le arruinó la vida absolutamente, ¿no? Porque se mató a su familia, ¿no? Y no es capaz de decirle nada, pero se ofrece a limpiarle la casa, ¿no? Entonces la cosa está en que bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Lo interesante yo creo de la peli es ese pensamiento que tenemos muchas veces, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto de otra manera? Si aquella noche no se me hubiera ido la cabeza, si aquella frase no lo hubiera dicho, seguiría con esta persona. Me refiero a que esos momentos cruciales, ¿no? En los que nuestra vida tira hacia otro lado por un quiebre tremendo. Sí. En esta película es guay porque esa Tierra había evolucionado de forma paralela a la nuestra, o sea, tenemos allí nuestras réplicas, pero en el momento en el que se encontraron las dos, cada una fue por su lado las vidas de las personas que habitaban cada uno de los planetas. Entonces, ella piensa que igual en esa otra Tierra su vida ha sido de otra manera, que ella es feliz, que igual estudia en el MIT, que se ha casado, que no mató a esa familia en aquella noche, en aquel error que cometió, ¿no? Entonces se empeña en querer viajar a esa otra tierra para quitarse esa losa tan tremenda que tiene encima de haber arruinado las vidas de una familia y el futuro de una familia, ¿no? Entonces es una película tremenda con un montón de capas en ese sentido, una película muy sobria, independiente, de estas de autor pequeñita y que te deja un pozo tremendo porque todos hemos pensado muchas veces, ¿no? Que no otra tierra, ¿no? Pero Sería, ¿qué ¿no? hubiera pasado? Sí, ¿no? Mm. Otro universo paralelo, ¿no? De esto ahora que... Claro, si hubiéramos actuado de otra manera, ¿cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Con quién estaríamos? Entonces, pues es muy interesante. Sí, o sea, a mí, bueno, aparte de que me parece súper interesante, creo que es otro debut que hemos perdido en estos programas que nosotros hacemos. Pero a mí me recuerda mucho, yo no sé si a ti te pasa, ya que te hice verla, a seguridad no garantizada, ¿no? Tiene como unos movimientos de cámara, unos encuadres que se eligen en ese halo que nos recuerda a una película con no demasiado presupuesto. Mm. Y haciéndote una trama tan potente, ¿no? Y también sucede algo de ciencia ficción, ¿no? Evidentemente, pero la realidad es que está todo el tiempo de forma subrepticia, ¿no? Porque, Mm. como estabas explicando, no incide realmente sobre nuestros personajes, pero sí tiene ese MacGuffin, que es lo que hace que todo el tiempo avance, ¿no? Es una especie de, bueno, no vamos a decir qué es, ¿no? O qué relación pueden llegar a tener, porque si no vamos a tal. Claro, del todo. Es cierto, sí que es cierto que ella empieza mintiendo, ¿no? Ella empieza maquillando esa realidad que no le interesa, ¿no? Porque impide al final un avance orgánico de las cosas porque todo lo que estamos viendo en la película y lo que tú decías, ¿qué pasa? Ah, el ventilador. Estilado. Lo que tú decías, ¿no? Que al final también te paras a pensar en algún momento que esto tiene que parar, ¿no? Esa verdad que tú has creado en tu cabeza tiene que parar para desmentir esa verdad que tú te has creado o para sacar a la luz ese secreto que estás guardando, ¿no? En algún momento tiene que hacerse factible en la nueva vida que tú quieres llevar. Hay como un paralelismo con la caverna de Platón, ¿no? En la que se habla de cierta manera de la libertad, ¿no? Porque mucha gente, bueno, hay gente que prefiere renunciar a esa libertad porque la parcela que le están, ¿no? Que le están confiriendo es mucho más cómoda, ¿no? Da igual que... El filete de Matrix. El tío que traiciona a la raza humana por seguir sintiendo ese filete que se come en la Matrix, ¿no? No quiere vivir como un ser humano en ese mundo devastado. Es preferible aquí, ¿no? Claro, y a veces no, tiene su sentido y tiene su sentido mucho en las épocas que hemos vivido, que no vamos a hablar, ¿no? Tampoco de, pero tiene mucho sentido la gente que termina tomando esas decisiones y además el personaje se cuestiona, ¿no? ¿Para qué vas a salir, no? O sea, ¿qué se te ha perdido allí? ¿Qué buscas que no puedes encontrar aquí, ¿no? En la otra tierra. Y entonces ella responde. Si Galileo hubiera pensado así, todavía seguiríamos pensando que somos el centro del universo. Eso es genial, ¿no? Si tú no sales de tu zona de confort, nunca vas a saber si puedes estar en un estamento más alto, ¿no? Y él le dice, físicamente no lo somos,
pero ¿acaso nos lo hemos dejado de creer en algún momento, ¿no? Y dice, no, nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Pero en realidad nunca hemos dejado de creernos lo que lo somos, ¿no? Y es como un paralelismo ético o moral o filosófico a la misma vez que es un paralelismo físico, ¿no? Es como están ahí confluyendo las distintas... Y bueno, es curioso como que también se dice, ¿por qué hemos decidido nosotros nombrar a la otra Tierra 2 y no Tierra 1 y esta Tierra 2, ¿no? Claro que... Y bueno, la crítica de Sire de Fez, que es una chica que yo sigo mucho, la definió como ciencia ficción intimista, ¿no? Que es justo esto que estoy tratando de explicar. Y al final, bueno, pues se trata un poco de la reescritura de personas rotas, como diría ahora que está de moda Oliver Lacks, el director de Sirat, que dice que estamos todos un poco rotos, sea cual sea la manera y cómo hemos llegado ahí, ¿no? A rompernos. Y de hecho, uno de los personajes hay un momento que dice, por fin estaba satisfecho con mi vida, tenía un hijo de 5 años, mi mujer estaba embarazada de una niña, parece, que era eso a lo que juega la vida, ¿no? Que tú estás en tu punto álgido y justo en ese momento hay algo que hace que todo se desmorone. Y este concepto pues, puede ser una mala decisión o puede ser simplemente haber estado en el sitio erróneo. Claro, En el yo creo que según en qué momento de vuestra vida estéis, la película os pegará más o menos. Yo la vi hace ya muchos años, he vuelto a verla para esta ocasión y la sensación es absolutamente distinta de cuando lo vi la primera vez, porque han pasado muchas cosas desde entonces. Entonces, pues según cómo estéis, le vais a coger el tema por un lado y os va a afectar más o menos, ¿no? Sí, una Es muy especie, interesante. para mí es una especie como de dormir con el enemigo, ¿no? Cuando el enemigo se ha convertido en villano de una forma totalmente aleatoria, ¿no? A veces te preguntas por qué la vida te da una segunda oportunidad, porque es una segunda oportunidad que tú no has pedido, pero que la quería y que seguramente otra persona lo hubiera recibido mejor o se lo hubiera recibido, se lo hubiera merecido más. También es eso, ¿no? De cómo aceptamos lo que la vida nos da para bien. O sea, no aceptamos lo que nos da para mal, pero lo que nos da para bien también es como, espérate, ¿qué está pasando, ¿no? Que ha vuelto todo al punto en el que yo creía y por el que tanto he luchado, pero espérate, ¿por qué está pasando ahora, no? Y esto también tiene que ver en esta peli. Y ya te digo, bueno, a mí es que Mark Cahill, que se llama, me encanta. O sea, me encanta porque bueno, es el director de mi peli favorita por antonomasia, que es Origins. Bueno, Orígenes se dijo en español, que no tiene nada que ver con la de Nolan. Y bueno, tampoco ha hecho tanto, ¿eh? Tampoco ha hecho tanto. Ha hecho más series que otra cosa y hizo, ya te digo, estas dos pelis que para mí marcan un antes y un después porque filosóficamente la de Orígenes es un poquito narrativamente más plana o más normal y convencional y sin embargo la de Otra Tierra es un viaje en todos los sentidos. Y nos vamos a ir al mismo año, en el año en el que echaron al niño prodigio de Cannes. Volvemos al danés loco. Efectivamente, ¿no? Yo sé lo que estás pensando cuando se presentó esa peli de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Del 2011, llamada Melancolía, cuando la Trier se levantó en el Festival de Cannes, donde él había sido siempre el niño bonito, ¿no? Y bueno, es que las cosas como son y no podemos obviar la realidad. Es uno de los mejores directores de nuestro panorama actual, independientemente de lo cuestionable que sea él como persona, que ya sabemos que mucho. Y tampoco lo Sí, conocemos de mucho, pero sí que sabemos que tiene opiniones que ni siquiera, sin sacarse de contexto, se pueden permitir, ¿no? Como las relacionadas que hubo con el Holocausto y demás. Pero bueno, al margen de eso, los cinéfilos entendemos que es un director top, que esa cabeza está llena de ingenio y su talento supera de largo a la de muchísimos otros. Yo recuerdo que vi en su día Anticristo y está claro que no la entendí como unos años más tarde, que es justo lo que estás hablando tú, cuando yo ya estaba más formada en todos los ámbitos. Y yo ya me quedo con Muchachada Nui. No sé si sabe el momento ese en el que, hola, soy la Trier, ¿no? Y que invito voy a a, hacer te invito a que la una gente... película. Voy a ver una película, va a ser en blanco y negro, 3 horas, y Una va a gota. escuchar una gota cayendo. Buenísimo, tío. Esa gente. Buenísimo. Bueno, Pues yo nada, tengo un poquito más de cosas que sí. decir, pero sigue tú, por si Sí, acaso. no, bueno, yo con la Von Trier, pues me cojo la etapa, pues se puede imaginar, la etapa en la que Persona era de mis pelis favoritas, ¿sabes? Iba a tope con el cine autor, el cine comercial era el enemigo y escuchaba solo música underground y era lo más guay del mundo. ¿Vale?
Entonces lo descubrí en Europa, en el Cineforum que había en Cáceres, en Caja de Extremadura, ahí es donde vi Leo, fueron años intensos aquellos. Entonces, Hay que decir, para el que te esté viendo por primera vez, que no has tenido una adolescencia ni una infancia fácil. bueno, película. Ya sí. Entonces, sí, sí, lo seguí a tope, rompiendo las olas, me fascinó, Dogville, todas, todas. El elemento del crimen que era anterior, la llegada del movimiento Dogma, bueno, en la oscuridad, evidentemente. Eh, Melancolía me coge ya un poco desconectado porque ya había pasado bastante tiempo y como que me había relajado, ¿vale? Pero es una película increíble, yo creo que el comienzo es de las cosas más bellas que se han rodado, yo creo. Ese comienzo a super cámara lenta con esa música de Wagner, es un tema musical que se repite, es lo único que se repite musicalmente a lo largo de toda la película. Eh, Increíble, absolutamente bellísimo y que te avanza cómo va a terminar la película con secuencias a super cámara lenta. Y luego está dividido un poco en dos partes, ¿no? En cómo una persona destroza todo lo que le rodea, porque ella también tiene sus problemas y empuja que todo lo que hay a su alrededor, también con ayuda de los que le rodean, se venga todo abajo. Y ya la segunda parte de la película nos habla de esa tierra, vamos, de ese planeta que se viene contra nosotros, que en principio va a pasar de largo, luego igual no. Y es lo que sobrevuela todo un poco en esa segunda parte de la película. Pero todo con una poesía, con esa forma de rodar de las von Trier, de cámara al hombro, de desenfoques, que venía cargando desde el principio, ¿no? Desde Rompiendo las olas y demás, ¿no? Pero es una película arrebatadora, yo creo que está muy bien interpretada. Creo que Christine Dunst hace uno de los papeles de su vida, porque es un papel con unas tormentas interiores tremendas, de cómo cambias de humor, de cómo estás aquí. La película es tremenda. Y todo ese final que vuelve a tomar ese plano bellísimo de cómo todo se destruye y bueno, que muchas veces lo que nos queda es estar ni siquiera a lo mejor con la gente que amamos, ¿no? Y a lo mejor solo con nosotros mismos, ¿no? En un mundo en el que pues muchas veces parece que nada merece la pena, ¿no? Es una película complicada que tiene un montón de capas y creo que es disfrutable para verla de largo en largo y volver a captar otra serie de cosas que se te escaparon la primera vez. Sí, de hecho, es interesante decir que, o sea, hay que hablar de Melancolía situándola como la segunda parte de la trilogía que tiene las Portríes sobre la depresión, ¿vale? O sea, que esto no se nos olvide, ¿vale? Está Anticristo, que es la primera, que ya sabemos lo que pasa en Anticristo y la locura, ¿no? Melancolía y las dos partes separadas de Nymphomaniac, que seguramente hay mucha diferencia entre Sean Baker y las Portríes, pero sí que es cierto que hay cierto paralelismo entre Anora y Nymphomaniac en cuanto a enfrentarse al sexo como método de lucha. Pero bueno, es otro tema que ya lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, con respecto a Melancolía, no sé si bueno, una persona como es se merece que se hable de su trayectoria, no lo sé, siempre te queda esa duda, ¿no? Pero bueno, reconocer que tiene una mirada totalmente única y apasionante y que te venga a hablar del fin del mundo, como estabas diciendo, como ocurre en Melancolía, y te lo sitúe en el día más feliz de la vida de una persona, como puede llegar a ser su boda, para que te lo plantee de tal forma que veas que ella está muy triste, que está en una depresión y que encima te barra el terreno, tanto que llegue un momento en el que tú digas, mira que es mejor que suceda, que venga el planeta ese y que arrase, ¿no? Con todo lo que tenga que arrasar, porque no veas lo que está sufriendo esta gente, ¿no? Entonces, es tan interesante que te plantee, ¿no? Así y que eso tenga tanto sentido cuando está en el paquete que solo hay que verla. O sea, yo no puedo decir mucho más. Qué maravilloso el nombre del planeta que lo va a destruir todo, Melancolía. Es que Melancolía. es todo alucinante, vamos. Efectivamente. No sé si hacer el apéndice que es del 2018 antes que la última peli. Bueno, no, vamos a hablar de la última peli y después hago el apéndice porque esta peli tampoco, bueno. La Tierra Errante, ¿vale? Es una peli del 2019 bueno, que se habla mucho de ella porque es una producción china que flipa, ¿no? Una de las más caras. Es el primer gran blockbuster de ciencia ficción del cine chino. Recaudó allí más de 264 millones en su primera semana. Y bueno, el nuevo récord, ¿no? No olvidemos
que hemos venido a que esto es un espectáculo cuyos encuadres son absolutamente fantásticos, desde la ciencia ficción prima en cada plano, cuya producción se percibe, bueno, fue en cada poro, ¿no? Dices tú, niño, qué ordenado aquí, ¿no? Y no sé exactamente qué venimos a buscar aquí, ¿vale? Pero es una película artificiosa, como la mayoría de ellas. No va a quedarse en la historia de películas que a ti te han fascinado. Es posible que, bueno, alguna imagen, algún encuadre sí se te quede, pero bueno, lo que es probable es que la premisa te sea suficiente para darle al play y poco más, no se va a quedar en tu Una cabeza. peli de domingo. Sí, pero es que ni eso, tío. O sea, es que peca de muchas cosas que dices tú, me estoy perdiendo. No sé qué me estás contando. Sé que querías venir a este sitio porque mira qué guapo todo lo que estás haciendo, pero no sé, ¿no? ¿Qué es lo que me quieres contar? Lo cierto es que cuesta entender, seguirla, porque es una película de estas características, con estos recursos que nadie se haya parado a ver que la acción tenga algún sentido más que el mero movimiento que tienen los personajes de un lado hacia otro para que sucedan cosas, ¿vale? Pero es que en ningún momento la trama avanza, sino ellos simplemente van y pasan cosas, pero nada además, en un futuro, bueno, vale que en un futuro lejano el sol se está apagando, entonces unos astronautas que son súper valientes, increíbles, parten en busca de un nuevo planeta, ¿no? Para la raza humana y los gobiernos de la Tierra están enfrentados, ¿no? Y bueno, hay una aniquilación que va por un sol inestable que está a punto de suceder, entonces han atado propulsores al planeta, ¿vale? Hacia el universo, ¿no? Moviéndola hacia el universo para buscar un nuevo hogar. Esta trama es súper aquí en nuestro eso, ¿no? En nuestro programa. Pero cuando la Tierra se aproxima a Júpiter, una avería en el sistema hace que se estrelle contra el planeta. O sea, unos propulsores en la Tierra, o sea, es que es increíble, o sea, increíble. Es una mezcla de Guardianes de la Galaxia, el problema de los tres mundos, esta serie que hicieron, y tiene algo también que intenta parecerse a Marte o a Interstellar, pero es tan ambiciosa que se queda medio gas absolutamente de todo. Pues espérate, porque yo la primera no la he visto, pero estoy en proceso con la segunda. Es Lo que pasa es que proceso. la segunda, lo que pasa es que solo he visto 2 horas. Dura casi 3. Y es que todo lo que has dicho está en la segunda parte, en La Tierra Errante 2. Pues, La confusión, el no saber exactamente qué está pasando. Y además, es curioso porque no es una segunda parte, parece otra vez lo mismo, porque te hablan de que el Sol no sé qué, hay que mover la Tierra, no sé si terminarán otra vez estrellándose contra Júpiter, es una cosa rarísima. Y y se también es estrellan a lo mejor por rarísimo, el otro lado, ¿no? Para darle a lo mejor un poquito de coherencia. aquí también la Luna la mueven, la Tierra ha dejado de girar hace tiempo, es que no tiene sentido ninguno. Son 10.000 motores que ponen para mover a la Tierra, pero es que la Tierra ha dejado de girar, aquello está tal cual, es que no puede ser físicamente, es imposible lo que cuentan, ¿vale? Pero es que luego es curioso a nivel narrativo, bueno, el dinero se ve por todos lados, es apabullante, todo tan exageradísimo, pero súper bestia, se ve la pasta por todos lados, es una pasada. Pero estás todo el rato como si te estuvieran dando una paliza, porque tampoco no sabes nunca dónde estás. Y es curioso porque los eventos importantes no llegas hasta ahí y dices, ¡pum! ¡Ostras, ha pasado esto! No te ponen 50 horas para que la luna explote. Dices, me lo estás contando antes y todo va hacia que la luna al final pues explota. 2 días Por para lo menos no que... engañan, no son... 2 días para la explosión de la estación espacial. Digo, pero ¿para qué me lo cuentas? Me refiero a que lo que decíamos de cómo Frisland, que es lo más célebre de La Mujer en la Luna, ¿no? De cómo Frisland hizo la cuenta atrás de 10-1 para el lanzamiento del cohete en La Mujer en la Luna, y eso lo cogió el mundo real para sus lanzamientos. Y Frisland lo hizo porque así era más emocionante, sabías cuándo era el momento en el que tenía que salir para arriba. Aquí, Claro. pues te lo están diciendo, pero emoción ninguna, porque te estás chafando la sorpresa. Es una cosa rarísima. Es interesante también, o es interesante, aparte de esta locura de empujar la luna hacia otro lado y tal, como la otra opción, que son las dos luchas enfrentadas, es la inteligencia digital, la vida digital, ¿no? De cómo o tiramos con la luna para allá, o lo que hacemos es coger a todos los seres humanos, digitalizamos su memoria y su cerebro y tal, y vivimos digitalmente en un mundo. Eso es interesante porque es una contraposición sobre algo que no tiene sentido Mm. y que es más lógico que pudiéramos llegar en un momento dado a lo del cerebro digital, ¿no? Es una cosa todo muy loca. Pero bueno. Pero son conceptos, tío, que si se hubieran parado
a hacerlo bien y no, ya, esta escena es súper interesante, ya, pero es que son dos personas hablando. No. Aquí tenemos que hacer que estén hablando mientras el transistor se golpea y entonces te choca una nave con otra. No, tío, o sea, tómate un tiempo también Relájate. para darle un pozo a la película. Pero Sí, bueno, vamos otra vez, Regu. Vale, yo quiero terminar con esta, ¿vale? Porque es cierto que sucede todo en una misma nave. Esta peli llega a un planeta desconocido muy parecido a la Tierra, como yo lo he entendido, pero parecía que no estaba allí anteriormente el planeta, entonces por lo que puede ser errante, ¿vale? Entonces, vale. me ha parecido Pues interesante. estamos. Sí, sí. Es una película que se llama Aniara, que es del 2018, que es muy interesante porque es una película, a ver si me sale aquí de dónde, porque no. Pues esta sí que no la conozco, fíjate. Sí, bueno, ahora veo de dónde. Bueno, a ver, no lo voy a creer, porque esto no lo voy a creer, pero resulta que la Tierra ya no es habitable y entonces surge esta nave llamada Aniara, que es la que lleva las personas desde la Tierra hasta Marte. ¿Vale? Pero cuidadito con el crucero que se montan, ¿no? Que siempre has querido ir con tus padres, ¿no? Lleno de animaciones de madrugada, de muchísimas cosas, ¿no? Que dices tú, ¿qué hago yo en Marte pudiéndome quedar aquí, ¿no? Vale, pues Sí. pasan por una especie de proceso, que esto es lo realmente interesante de la peli, que está situado en un sector de la nave llamado Mima. ¿Vale? Y es como una especie bueno, de clase extraescolar que juega con los recuerdos, o sea, donde va la gente, se va formando como una especie de secta o de grupo, ¿vale? Que lo que hace es jugar con los recuerdos, ¿vale? Hay como un aparatito donde tú puedes ver los recuerdos de otras personas, ¿vale? Para aplicarlo de una forma rápida y sencilla, como una especie de opio, ¿vale? Que hace lo que estabas diciendo tú un poco, ¿no? Evadirte de la situación en la que estás, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí que tenemos el primer punto de giro? Pues justo lo que estaba comentando, ¿vale? Ay, Dios mío, que hemos chocado con no sé qué, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque este viaje que iba a durar 3 semanas, probablemente dure un año o 2 años. Oh, Y claro, hay gente que va a encontrarse con sus familiares, entonces es un duro golpe, nunca mejor dicho. Y claro, esta película sueca, ya sé de dónde es, juega muchísimo en términos filosóficos, ¿vale? Con la esperanza, con cómo nos vamos conformando cada vez con menos mientras los recursos van quedando cada vez más inexistentes, van reduciéndose, ¿no? La recreación, además de esta masa que ayuda a encauzar las mentes, como decía, la mima, es un concepto muy interesante porque termina siendo consciente de sí mismo y termina cargándose con el malestar de la tripulación y termina pagando las consecuencias. O sea, es un concepto y es que me ha parecido tan ultra interesante porque se basa en un poema de Harry Martinson, que por favor, buscarlo o te paso el enlace que lo tenemos por ahí para que la gente lo pueda ver, que es un señor que yo no conocía, pero el cual me interesa muchísimo a raíz de esta peli, ¿vale? Y que juega con conceptos tan interesantes como que la imaginación, perdón, con imaginación, el dolor puede ser menos dolor, incluso convertirse en esperanza, ¿vale? qué Trata guay, qué bonito. también cómo somos parte indisociable de un conjunto, ¿vale? Y como por mucho que tomemos nuestras propias decisiones individuales, al final son decisiones globales las que van a terminar dirigiendo nuestro destino o para un sitio o para otro, ¿no? A ver, tampoco nos pasemos de filosofía, pero sí que ha sido una sorpresa encontrar esta película. Ya sabéis que yo al final me pongo a tope. Y bueno, por ende sus raíces y el poema que, bueno, lo podéis buscar, que se llama Aniara de Harry Martinson, o a ver si tenemos suerte y lo puedes meter por ahí en algún sitio en el ESU, porque lo tenemos, vamos, que está online y libre de derechos, que ya tiene unos añitos. Entonces es muy interesante y el concepto de mima también es muy guay, ¿no? Como esa masa al final no es ajena a todo lo que se mete en ella y termina como condenándose porque ya no puede más. O sea, ¿no? Como eso. Pues terminamos entonces. Yo creo que para terminar, decir dónde se pueden ver estas pelis. ¿Esta es donde se puede encontrar? Aniara ha sido muy difícil de encontrar, la verdad. No sé ahora mismo. Es que creo que ha tenido algún problema de distribución en España. Es decir, sí que se ha estrenado y no es difícil pero en España creo que no ha llegado todavía. Es del 2018, ¿eh? O sea, una película sueca del Bueno, 2018. Son nada, ha dado tiempo a. Sí, si no ha pillado nadie.
Bueno, pues, comentar que La Tierra Errante 2 se acaba de estrenar en Prime, por eso me he puesto a verla y tal. La ¿En primera Prime parte. o en Netflix? Porque la No, uno no, está en Prime, en Netflix. Prime. La Ah, pues la primera acabo de... pertenece a Netflix, sí, sí, la primera. Mira qué cosa. Melancolía en Filming, Otra Tierra ¿El filming? en Filming también, o en Disney, es Ah, no, posible. en Prime, perdón, en Prime. Vale, te lo voy a confirmar. Era como, sí, porque hemos vuelto a todo el mundo loco en un momento. Te lo voy a confirmar, pero No sé es, por qué me suena a Disney, a mí también. es Disney, sí. Ah, vale, pues Disney Plus. Y la de Cuando los mundos chocan, tal vez en Filming, es posible que esté, o Pues lo miramos ahora mismo quizá en y Prime. no la tenemos en ningún sitio. Ay, vaya, vaya por Dios. Mirad el capítulo de Los Simpsons, seguro que es más fácil de Sí, conseguir. eso sí está en Disney. Sí, sí. Vamos, yo la tengo yo por aquí de haberla comprado en su momento y tal. Bueno, Pues pues nada, terminamos ya aquí. Ha sido un programa estupendo, divertido, cortito, por fin, un programa cortito. no ha sido cortito, pero a tope. Vaya, será que nos lo hemos pasado muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Quizás sigamos con este especial, quizá no, ya veremos. A ver, una vez pasado agosto. Pero bueno, dicho lo dicho, sigan viendo muchas pelis, muchas series y nos vemos en la próxima. Hasta luego.